Ahora sí, segundo bloque de este gran programa y bueno, pasamos a la entrevista. Ella es egresada bachiller del colegio, camada del 2006. Estudió ciencias políticas en la UBA y es magíster en administración y políticas públicas. Fue por casi 7 años secretaria parlamentaria, primero en la legislatura porteña y del 2017 al 2019 se sumó como secretaria del bloque Evolución Radical a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Actualmente es defensora del pueblo adjunta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designada por la legislatura porteña. Dentro de sus áreas de incumbencia se encuentran viviendas, villas, promoción social, trata de personas, género, niñez y juventud. Licenciada Bárbara Bonelli, ¿cómo andás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien, acá andamos. Bien, te tuviste que fumar el primer bloque que fue medio un papelón, pero bueno. Todo divertido, todo divertido. Bueno, ¿cómo te trata la cuarentena? Muy cómicas. Y bueno, acá estamos. La verdad que nada, un desafío. O sea, como una primera etapa parecía que iba a ser más corta, que había que reacomodarse más o menos por un tiempo. Y después nos dimos cuenta todos, me parece que venía más para largo, entonces que había que adoptar una nueva normalidad, como todos le dicen. Y la verdad es que es difícil en el trabajo, o sea, es difícil la cuestión de la falta de presencialidad, la defensoría, que es donde estoy trabajando ahora, es un espacio que tiene mucha territorialidad, de presencia, de estar en contacto con la gente. Entonces, bueno, el primer momento fue difícil, ahora igual nosotros estamos saliendo, estamos con presencia en distintos barrios, pero bueno, no es una presencia total como es normalmente. No sé si saben que la Defensoría tiene un montón de sedes en la ciudad, muchas de las cuales están en los barrios populares, y bueno, la verdad es que son los lugares donde hay más demanda, además de sanitaria, que fue en un momento importante por todo el aumento de los casos, pero ahora también con su correlato social, ¿no? Social y económico. Entonces, bueno, la dificultad de la falta de presencialidad es difícil. Y bueno, cuando uno va y demás es como que se hace muy presente todas las necesidades. Pero bueno, nos estamos acomodando. Estoy con una luz que me hace cortocircuito. Pero bueno, nos estamos acomodando para poder dar la mayor cantidad de respuesta posible a la población que lo necesita. Bueno, y ahora, ya antes de entrar a toda la data, ¿cómo haces para estar bien mentalmente en esta cuarentena? ¿Algún hobby, algo que hagas para estar bien de mental? La verdad tengo poco, me hace acordar a cuando iba al colegio me decían que tenía menos deporte que la revista Para Ti. Era un dicho que me decían mis compañeros. Me siento Eh, identificada. la verdad es que bueno, o sea, es el trabajo, digo, porque antes, afuera del aire estuvimos hablando de estudiar ciencia política y cómo es el trabajo. El trabajo de política, digamos, en la política, ya sea en una institución como la Defensoría, que no es política partidaria, pero este tipo de trabajo, la función pública, demanda mucho tiempo. O sea, yo siempre digo que es un trabajo como el periodismo, ya que vos, Mateo, estudias periodismo, es un trabajo que no tiene día ni horario. Entonces, está bueno cortar, porque por una cuestión de salud mental es necesario, pero también es Claro. difícil porque, bueno, las demandas de la gente no tienen, o sea, no es que los fines de semana no hay problemas. Entonces, la verdad es que no tengo un hobby y no practico ningún deporte en particular, pero bueno, trato de mantenerme sana mentalmente con encuentros virtuales, con familiares, amigos, pareja y demás. Bien. Y bueno, vos estuviste contando recién justamente que trabajás ahí en la Defensoría y un poco nos gustaría como para introducir, porque por ejemplo yo no sé bien qué es lo que hace la Defensoría de la ciudad, que nos cuentes un poco a qué se dedica el organismo en general y obviamente nos gustaría saber cuál es tu rol dentro de este organismo, cómo es así tu día a día dentro de tu trabajo. Muy bien.
Bueno, la Defensoría es un organismo que la Constitución de la ciudad establece como un organismo de control, digamos, aunque la verdad es que excede mucho lo que uno entiende particularmente como un organismo de control, porque es un organismo de protección y promoción de derechos y de garantía de derechos. Entonces, si bien parte de eso es controlar las acciones del Poder Ejecutivo local de la Ciudad de Buenos Aires, también se trabaja mucho en promover derechos, o sea, en dar a conocer los derechos que las personas tienen, y también en cuando esos derechos están violados o vulnerados, intervenir para resolverlos. Yo siempre digo que gran parte de lo que hace la Defensoría es un trabajo como de gran mediador en un montón de problemáticas que hay en la ciudad, que muchas veces son problemáticas entre particulares, desde el conflicto entre dos vecinos por una medianera que tiene humedad, desde eso, hasta procesos de urbanización e integración social urbana en barrios populares, servicios públicos, problemas con facturas de gas, facturas de luz, de electricidad, temas de tránsito. O sea, la verdad es que es un lugar muy lindo para trabajar, porque te permite meterte en un montón de problemáticas y de verdad tener posibilidad de accionar y de resolver, pero siempre es un rol de intermediación y de vinculación, porque obviamente el que tiene la capacidad de dar respuesta a las problemáticas por medio de políticas públicas es el Poder Ejecutivo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en este caso, o el gobierno nacional, porque también intervenimos en temáticas nacionales, como problemáticas de DNI, de PAMI, de ANSES. Entonces, el rol que ejercemos de la Defensoría muchas veces es esa intermediación con los distintos organismos ejecutivos. Y también tenemos iniciativa parlamentaria, por eso también hace poco, de hecho, presentamos un proyecto vinculado al tema de trata de personas, que si quieren después les cuento, pero para no irme de tema, podemos articular también con otros organismos de control, como la Auditoría de la Ciudad o entes reguladores. La semana que viene tengo, de hecho, un encuentro con el presidente del ente regulador de servicios públicos. Así que hacemos como un poco de todo. Mi rol particular, yo soy defensora del pueblo adjunta. La Defensoría tiene un defensor del pueblo, porque es un organismo unipersonal, que se llama Alejandro Amor, y 5 defensores adjuntos. A todos nos designó la legislatura el año pasado, el 1 de marzo del 2019, y tenemos mandato por 5 años. Y bueno, permanentemente estamos articulando. La autoría de la Defensoría es Alejandro, y nosotros actuamos de colaboradores de él, digamos. Somos todos, como le dije, designados por la legislatura, y tuvimos una presentación de antecedentes, una audiencia pública en donde presentamos un plan de trabajo y qué temáticas queríamos abordar. Y bueno, y después tenemos los adjuntos, tenemos áreas de incumbencia, que son a las que hacía referencia Mateo antes, que son las que trabajamos con mayor particularidad, pero no quiere decir que no podamos trabajar otras temáticas. Barbie, y vos, a la hora de llevar a cabo tu trabajo, ¿qué registro crees que tiene la opinión de los vecinos sobre la Defensoría de la Ciudad? O sea, ¿la conocen? ¿Ellos sienten que resuelve los problemas? ¿Cómo notás ese intercambio? Mirá, no sé si la conocen tanto en su rol. De hecho, muchas veces se cree que la Defensoría es parte del gobierno, que si bien es parte del Estado, pero no es parte del gobierno. O sea, el gobierno electo lo ejerce un partido político que fue elegido por elecciones directas, digamos. En cambio, la Defensoría, como le dije antes, Alejandro, tiene como una elección indirecta por medio de la legislatura. Y además, una particularidad que tiene la Defensoría es que quienes ejercemos como defensores durante nuestros mandatos no podemos llevar adelante política partidaria. Si estuviéramos afiliados a algún partido político, deberíamos desafiliarnos durante el periodo de nuestro mandato, y no podemos hacer política partidaria. O sea, yo no puedo posicionarme política partidariamente durante mi mandato. Claro, es un puesto apartidario, digamos. Exacto, o sea, durante que dura el mandato, obviamente todos claro, tenemos una pertenencia partidaria en algún momento y la ejercimos y demás, pero bueno, yo no puedo como defensora hacer una distinción de participo con este o coordino con aquel porque es partidariamente afín a mí. Sí.
Y después, bueno, que la gente yo creo que eso desconoce bastante, o sea, todos piensan que es como parte del Poder Ejecutivo de la ciudad, lo cual no es. Pero sí veo, sobre todo, tal vez porque es digamos, algo vinculado a los temas que yo trabajo, pero sí en los lugares de mayor vulneración de derechos, que por lo general son los grupos más vulnerables, los barrios y demás, es muy importante el rol de la Defensoría porque hay una participación muy fuerte en colaboración con vecinos y vecinas de esos lugares, y es como que ellos perciben a los organismos de defensa, como la Defensoría del Pueblo, la Defensoría General y otros organismos de la justicia, como un mediador que muchas veces facilita o colabora con las problemáticas que ellos tienen. En relación a la resolución de los temas, yo siempre aprendí a que siempre hay que ser muy claro en relación a eso, porque vos tal vez vas a un barrio, te juntás con algún vecino y demás, y es como está esa confusión del Estado, porque también es cierto que un vecino lo percibe como el Estado, entonces es todo parte de lo mismo. Entonces siempre hay que aclarar que no tenemos nosotros la capacidad de llevar adelante una política pública o mejorar o resolver, sino que siempre impulsamos, mediamos, recomendamos, oficiamos para justamente llevar adelante esas resoluciones. Y yo siempre digo una frase que a mí me gusta, es que la Defensoría es como un termómetro de la realidad, porque nosotros recibimos mucho las demandas de la población, o sea, muchas veces cuando se empiezan a acrecentar problemas, qué sé yo, por ponerles un ejemplo fácil, todo el tema, la dificultad de tener un DNI en este contexto, si perdiste tu DNI y ahora tenías que tramitar, y al principio que era como un caos de cómo lo resuelvo, entonces yo de repente decía, este tema del DNI está siendo importante porque muchos vecinos o vecinas cuando uno recorre y demás le plantean eso, entonces ahí vas identificando cuáles van siendo los problemas. Lo mismo el tema de los alquileres. Todo el tema de los alquileres en el contexto de pandemia fue un tema muy, o sea, creo que, si no recuerdo mal, con servicios públicos de los más recurrentes de reclamos a la Defensoría. Entonces, eso también te permite tener como una visión un poco más alejada de la gestión o de la política misma y estar como un poco más embarrada, que a mí me gusta mucho. Sí, a los politólogos nos gusta un poco embarrarnos a veces. Estar cerca de los problemas, digamos. Sí. A veces, yo les digo, como ustedes mencionaban antes, yo antes laburé en Poder Legislativo, ¿no? Primero en la legislatura porteña, después en el Poder Legislativo Nacional. Y a veces es como que hay como una lejanía, porque uno, todos los días va a su oficina, se mete en el mundo de las leyes, de cuáles son las prioridades de un gobierno, del otro, y demás, que obviamente son relevantes y de agenda pública, pero tiene como cierta lejanía del día a día de la gente, de los problemas. En cambio, cuando vos estás todo el tiempo saliendo y haciéndote presente y recibiendo llamados y demandas, porque la Defensoría es así, o sea, recibe por mail, por todos los medios, por teléfono, por redes, por mail y demás, problemas de la gente, entonces ahí es como que vas teniendo otro termómetro de la realidad. Sí, me imagino. Bueno, recién, Bárbara, estuvimos hablando del rol de la Defensoría, y bueno, cuando buscamos la información, históricamente era un pueblo que estaba también, era una posición que estaba a nivel nacional también. Me parece que el último fue Eduardo René Mondino, que finalizó el cargo en 2009. ¿A vos te parece como que se necesita uno a nivel nacional? ¿Una defensoría a nivel nacional? Sí, sin duda. O sea, la Defensoría Nacional existe, lo que no hay desde el 2009, como bien decías vos, es un defensor designado. Como yo les dije, a nosotros como defensores de la ciudad nos designó la legislatura y el defensor del pueblo nacional lo debería designar el Congreso. El tema es que en el momento en el que se creó, digamos, la figura de la Defensoría del Pueblo de la Nación, se estableció, o sea, se pensó en un país que en ese momento era muy bipartidista, digamos. Había un partido peronista muy marcado, un partido radical muy marcado, entonces, por lo general, la representatividad se distribuía de esa forma y la posibilidad de llegar a un acuerdo para designar a un defensor en el marco del Congreso o diputados y senadores era como más fácil.
con el correr del tiempo, la crisis del 2001, hubo como una dispersión de partidos políticos, y eso llevó a que la representación que hoy tenemos en el Congreso Nacional es enorme, hay un montón de bloques, a veces, o sea, pueden ser peronistas radicales y estar en el mismo bloque, o hay muchos otros partidos de las propias provincias, entonces eso dificultó mucho que el Congreso Nacional llegue a un acuerdo para la designación de un defensor del pueblo nacional. Pero sin duda es un problema importante, y yo les digo, nosotros desde la Defensoría de la Ciudad estamos agrupados con todos los defensores del país en una asociación que se llama ADPRA, que es Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, que también es un laburo como muy interesante, porque nosotros tenemos un chat que son todos los defensores del país, y todo el tiempo van llegando, viste, che, está pasando tal cosa en Tierra del Fuego, en Jujuy, así, y van llegando mensajes, porque son defensores no solo provinciales, sino también municipales. Y la verdad es que esa asociación, que es jovencita, digamos, es de los últimos 6 años, surgió a partir de esto, de la demanda de contar con un espacio a nivel nacional de defensa y de garantía de derechos. Entonces se creó este espacio, y nosotros nos articulamos mucho ahí, muchas veces hacemos reuniones con autoridades nacionales y problemáticas que son intrínsecamente nacionales, pero que nos atraviesan como defensorías locales y municipales, y como que canalizamos los temas por medio de APRA. Pero la verdad es que eso correspondería que esté liderado por la Defensoría del Pueblo de la Nación, que debería ejercer ese rol. Y es muy importante que se ocupe ese lugar, así como hace poquitito, el año pasado, se designaron a los defensores de niños, niñas y adolescentes, que también era una ley que estaba vigente y nunca se había designado a los defensores. El año pasado este año, o a fin del año pasado, se eligieron a la defensora, pues una mujer, y 2 defensores adjuntos de la niñez, que también obviamente es un colectivo muy, muy vulnerado. Barbie, acá tenemos una pregunta del público. Pau Yani, profesora de Artes Plásticas del Cole, dice, Sí. Barbie, cuando se viera una ley de zonificación y se construye por encima de la altura permitida en una zona en particular, que el Ejecutivo de la ciudad lo autoriza, ¿se puede recurrir a la Defensoría? Primero, hola Pau Yani, un gusto volver a escuchar de vos, una de las mejores profesoras del colegio, la adoro. En relación al tema de las zonificaciones, el tema es que, bueno, cuando la legislatura aprueba una nueva zonificación, es como que eso ya está establecido por ley. O sea, explico como para la gente que no conoce mucho de normativa urbana. La ciudad tiene un código de planeamiento urbano que establece la normativa urbana de la ciudad. Entre ellos, muchas de las cosas son las alturas de los edificios, por zonas. El año pasado se sancionó un nuevo código de planeamiento y de edificación, de las 2 cosas que son las que regulan todo este tipo de normativa. También establece, en esta zona puede haber comercios, en esta zona residencias, en esta zona, no sé, un polo productivo, bueno, ese tipo de cosas. Cuando la legislatura vota una ley en donde establece una nueva altura, una nueva normativa, es como que, bueno, eso ya está establecido por ley. Lo que no quita que, como toda ley que se sanciona, se pueda evaluar a nivel judicial posteriormente, y sí, la Defensoría podría impulsar causas judiciales. Sí es cierto que nosotros como Defensoría del Pueblo trabajamos mucho más, lo que no quita que podamos hacerlo judicialmente, trabajamos mucho más en lo que tiene que ver con trámites administrativos, que sería como la etapa prejudicial de los distintos temas. Después, cuando sí hay amparos judiciales, sí hay trabajos en ese sentido por parte de la Defensoría, pero lo cierto es que se trabaja sobre todo, más que nada, en situaciones prejudiciales. Y hay un caso, que no sé si Pau se refiere a ese, pero acá en Caballito, acá enfrente de Ferro, hay un terreno baldío que está hace mucho tiempo comprado por la empresa IRSA, que hay una intención de llevar adelante, o la empresa tenía intención de llevar adelante un shopping, que está hace mucho tiempo parado porque justamente requiere una modificación de normativa,
Y también hay un debate en relación a la altura de torres que se podrían construir en ese sentido. Yo les cuento como una posición que yo he tenido en algún momento, es que siempre que se lleva adelante cualquier tipo de construcción, y además es una normativa que hay en otros países que es interesante y que acá el nuevo código lo planteó, pero hay que ver después cómo se implementa, que es la ley de plusvalía urbana, que lo que establece es que cuando vos, por ejemplo, ponele que en esta manzana se puede construir 8 pisos y después viene la legislatura y sanciona que se puede hacer 16 pisos, el valor que se apropia el privado por el extra de construir esos 8 pisos más, que obviamente significa más plata para el privado que vende el edificio, de alguna forma, por medio de un impuesto, no de la totalidad, pero una parte importante, es apropiada por el Estado para llevar adelante algún otro tipo de emprendimiento que reditúe en un bienestar para la sociedad, que puede ser la construcción de una escuela o puede ser el desarrollo de una feria para emplear comerciantes de la economía popular, o sea, puede ser cualquier cosa que le reditúe a la ciudadanía de una mejor forma.